Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Espíritu Santo, ilumíname para que sepa decir las mejores palabras, esas que puedan hacer bien a los demás. Tómame, Espíritu Santo, para que a través de mis gestos se exprese el amor de Jesús y los demás puedan crecer en la amistad que les ofreces. Dame flexibilidad y apertura para que me adapte con sencillez a las necesidades de los otros. Dame un oído atento para escuchar lo que tú me digas a través de ellos. Fecunde y reaviva los carismas que derramaste en mi vida para cumplir mi misión en el mundo. Guíame, Espíritu Santo. No dejes que confunda el camino. Enséñame a discernir para que no me desgaste cuidando la apariencia buscando fama. No dejes que ponga mi apoyo en falsas seguridades que me alejan de ti. Toca mi interior, Espíritu Santo, para que viva de ti, para que me deje llevar por ti donde quieras, como quieras, cuando quieras. Para que mi camino me oriente siempre a ti, para que siempre esté contigo, para que sepa de verdad que solo en ti está la fuente de la vida. Gracias, Espíritu Santo, porque puedo participar en la construcción del reino de Dios y así puedo crecer en tu amor. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos presentando una vez más desde Radio Fe Latina para comenzar a compartir juntos nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Este espacio que ya desde hace un tiempo tenemos la dicha de compartir junto a todos ustedes, este espacio que trata de poder hacer un alto en las ocupaciones cotidianas, en todas las actividades diarias y dedicarnos verdaderamente a lo que es importante. Este encuentro semanal que afortunadamente, por la gracia del Señor, se está haciendo cotidiano, se está haciendo frecuente, se está haciendo hábito, un lindo hábito que nos permite comunicarnos a través de una frecuencia radial, en este caso la de Radio Fe Latina, y contemplar los misterios de la palabra, esa palabra que al final de este mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, esa palabra que es fuerza frente a tanta debilidad, esa palabra que es luz frente a tanta tiniebla, esa palabra que es segura frente a tanta inseguridad personal, social, comunitaria, esa palabra que es vida frente a tanta muerte. Estamos cerrando el mes de la Biblia y realmente es un gusto poder hacerlo junto a todos ustedes en este nuestro encuentro semanal. Y esta semana, precisamente, la última del mes de septiembre, vamos a tener presente justo en este domingo, 26º domingo durante el año, se va a conmemorar la jornada de oración por los migrantes, aquellos que han tenido que dejar su patria, su tierra, buscando un horizonte mejor. Muchas veces lo denostamos, muchas veces los degradamos, muchas veces no los atendemos y no los tomamos en cuenta como verdaderamente lo que son nuestros prójimos, realmente son nuestros hermanos. Entonces, este domingo, jornada de oración por los migrantes. Y esta semana, precisamente, la última del mes de septiembre, dedicado a la Biblia,
tendremos en consideración, tendremos presente el lunes 26 a los santos Cosmes y Damián, el martes 27 a San Vicente de Paul, el miércoles 28 a los santos Wenceslao, Lorenzo Ruiz y compañeros, jueves 29 a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y el viernes 30 a San Jerónimo, aquel creador de la Vulgata. Tengamos presentes en nuestra oración y tengámoslos presentes porque ellos nos precedieron en el camino de la santidad, camino al cual estamos todos invitados como creyentes a retomar, camino que estamos llamados a caminar por sus senderos. Nos está convocando, como decíamos, la jornada de oración por los migrantes, 26º domingo durante el año, 25 de septiembre de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos, en medio de los tormentos. Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo. Tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Es el texto que la liturgia nos ha propuesto para este 26º domingo durante el año, 25 de septiembre de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes y entusiastas, con el entusiasmo que lo caracterizan, el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos, y una vez más es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para comenzar a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Y va muy bien, Fabián, siempre tenemos que decir lo mismo porque siempre va muy bien. Y es algo como lo que estás diciendo vos justamente. Es un gusto encontrarnos aquí, porque sabemos que nos encontramos en torno a la palabra que es la vida y la vida que viene a nosotros, y junto a tantos hermanos que nos escuchan, que participan de esta palabra, que la comparten, que viven de esta palabra, que es la vida de todos nosotros, una vida en común, una vida única, la única vida, lo único que merece llamarse como tal.
la vida que procede de Dios y que está en nosotros porque así lo ha establecido el Dios de la justicia, el Dios del amor, el Dios de la vida. Tenemos la vida y tenemos la esperanza cierta y grande de una vida definitiva, en gloria, feliz, para siempre. No un periodo de tiempo corto como el que estamos en este mundo, en el cual transcurrimos una serie de aconteceres, una serie de episodios que a veces nos gustan, a veces no, a veces nos hacen medianamente felices o transitoriamente felices y que muchas veces en nosotros generan también desdichas, desilusiones, desencantos, tristezas. Y no diríamos que es infrecuente esto, sino que lamentablemente inclusive puede ser lo más frecuente y a veces permanente. Y tenemos un caso en este Evangelio que vamos a ver en este domingo número 27 ya del calendario litúrgico, Fabián. Estamos acercándonos al fin del calendario litúrgico. Son 34 jornadas, 34 domingos, vamos por el domingo número 26. Hemos visto muchas cosas, hemos compartido muchas cosas, Fabián. Hemos aprendido mucho también. ¿Lo hemos aprendido? Pareciera ser que en esta parábola, vamos a denominarla así, ¿no es cierto? El Señor nos está ilustrando y las palabras que habla casi podríamos empezar o vamos a hacerlo, aunque sea en este momento, por el final del cuento, ¿no? El hombre rico, el rico Epulón, ¿no es cierto? Dice tener 5 hermanos él, que permanecen en este mundo mientras él ha sido muerto y sepultado. Y entonces le pide a Abraham, vos sabés que entre los israelitas la expresión Padre Abraham equivalía en cierto sentido a la expresión Padre Dios, Padre Jehová o Yahvé, Padre Abraham. Y estaba en el seno de Abraham Lázaro, el pobre, el miserable que estaba a las puertas del hombre rico, que no era atendido, que estaba en una situación de extrema pobreza, que hasta dice ahí el relato, hasta los perros le lamían las llagas. Estaba a la puerta, el rico no lo veía. Obviamente tampoco lo asistía ni lo atendía. Pero llega un momento que en el lugar de los tormentos, la llaga en la conciencia que remuerde y de una manera feroz, el hombre rico le dice a Abraham, levantó sus ojos, dice, y vio a Abraham y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces le pide a Abraham, dile a Lázaro que refresque su dedo y moje mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar, aunque sea una gota de agua para refrescar mi lengua. Claro, la respuesta de Abraham, ¿cuál es? Hay un abismo entre la vida y la muerte, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una muerte y una vida que ya son definitivas. No hablemos de la muerte que experimentamos mientras estamos en este mundo ajenos a la palabra, lejanos de la misma y todavía desarrollando una existencia que está alejada de la vida que es en Dios. Que hacemos conforme a nuestros criterios, a los presupuestos sobre los cuales fundamos lo que llamamos conocimiento. Se nos habla del conocimiento del bien y del mal, que siempre son insuficientes para llegar al verdadero conocimiento de la vida o conocimiento de Dios. Bueno, estaba atormentado en esa situación el hombre rico. Y entonces pedía la asistencia de Lázaro, al que había sido incapaz de asistir en la necesidad de Lázaro. Lázaro había recibido males, estaba a la puerta del rico. Y Cristo en él, ¿qué decía? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué clamaba el rico? ¿Cuál era el argumento, verdaderamente el argumento vivo de Lázaro? La situación en que estaba. ¿Cuál era la respuesta del hombre rico? La indiferencia total. Estaba demasiado ya, vamos a decir, entretenido
por los banquetes frecuentes que hacía con sus amigos, con el lujo rodeante, con toda esa riqueza aparente que para él era la felicidad. Era la felicidad, sí. Eso consideraba como felicidad. Uno diría, bueno, no conocía otra cosa. No, por ejemplo, no conocía la extrema pobreza de Lázaro. Y no conocía la verdadera felicidad que procede de la única vida que de Dios viene también. Y pide entonces el auxilio de Abraham para que envíe a Lázaro, que ya está gozando en el seno de Abraham. Pero parece que ese abismo, esa distancia que existe entre el lugar donde está uno y está el otro, es el abismo que existe entre la vida y la muerte cuando éstas ya han sido consumadas y ya no se puede transcurrir ese itinerario. Ya no pueden venir de allá para acá, ni de acá para allá. La vida viene a nosotros, viene a nuestra muerte, sí, pero en este tiempo, aquí y ahora. Ahora viene, ahora es el momento, hoy es el día. Y si no escuchamos hoy, ya no vamos a escuchar. Si escucharais hoy su voz, la escuchamos, la escuchó el hombre rico, la escuchó a través del Lázaro que tenía a la puerta. Se dio cuenta de que tenía hambre y tenía que darle de comer, que tenía sed y tenía que darle de beber. Se dio cuenta que el que le estaba diciendo esa era aquel que después lo va a juzgar en función de lo que hizo en el tiempo, en el cuerpo, por medio del cuerpo. No, para nada. Estaba demasiado metido en sus cosas, en sus riquezas, o en lo que estimaba como riquezas, que no son dentro del orden temporal, pero como toda riqueza y toda posesión, el Señor quiere que la compartamos porque para eso la tenemos, no por mérito propio, por algo la tenemos. Y la mejor manera de poseerla es compartirla junto con el otro. Fíjate vos, Fabián, partíamos precisamente de la parte final del relato, decíamos, tenía 5 hermanos. Uno diría, bueno, tuvo en definitiva un acto casi de misericordia este hombre rico, ¿no? Porque recordó que tenía 5 hermanos y no quería, dice, bueno, que avísale a mis hermanos para que no vengan a parar a este lugar de tormento como he venido yo. Seguramente los hermanos eran también personas con buena riqueza temporal y seguramente estaban asumiendo una conducta similar a la del hombre rico. La respuesta de Abraham, ¿cuál es? Tienen a Moisés y a los profetas. Claro, dice el hombre rico, pero si fuera uno que haya resucitado de entre los muertos, entonces sí, ahí van a creerle. Y fíjate vos la respuesta de Abraham, la respuesta de la voz celestial. ¿Qué le dice? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si alguno va a ellos habiendo resucitado de entre los muertos. Esto se produjo, esto se produce. Viene a nosotros el resucitado. ¿Lo escuchamos? ¿Le creemos? ¿Hacemos como Él nos dice? A ver, 5 hermanos tienen a Moisés y a los profetas. Recordemos un pasaje que estaba recordando Fabián, cuando Jesús, hablando así con los fariseos que cuestionaban su mesianismo, sí, claro, decía que tenía 5 testigos que testificaban precisamente que Él era el Cristo, el Mesías de Dios. Era el que estaban esperando, el que estaba esperando la nación de Israel. ¿Y cuáles eran los 5 testigos? Recordemos, Dios, el Padre, es testigo del Hijo, este es mi Hijo, a Él escuchen. El poder de Dios, lo que Dios hace. Dios dice por la palabra, nos dijo el Señor, hagan como Él les dice, dijo María a los sirvientes de la boda de Caná. Sí, hagan. El poder del Padre hace en nosotros.
Vos estabas leyendo un hermoso pasaje a propósito del Espíritu Santo al comienzo del programa, Fabián. ¿Cuánto hace en nosotros el Espíritu Santo que reparte esos dones que posibilitan un ministerio rico como nos asigna el Señor a partir de esa riqueza que nos comunica Dios por el Espíritu? Juan el Bautista fue testigo del Mesías. La Escritura Sagrada era testigo y testimonio. Moisés fue testigo. 5 testigos. 5 hermanos tenía. Tenía testimonio ahí a propósito del Mesías. ¿Le creyó? ¿Le creyeron aquellos que lo ignoraron al Salvador y Redentor del mundo, Redentor del tiempo y Salvador de todos? No le creyeron igual que este hombre rico. Por eso se condujo como lo hizo. Por eso fue a parar al lugar del tormento como fue ahí. Por eso ignoró la presencia de la necesidad del hermano. Hubiera considerado a Lázaro como lo que verdaderamente es, y debemos entenderlo todos los cristianos, que somos hermanos, pero no por un ratito, no por un tiempo, para siempre, para la eternidad, una filiación y una fraternidad verdaderamente permanente y definitiva. Es lo mayor que podemos y a lo cual podemos aspirar mientras estamos de paso por este mundo. Es el momento de recorrer la distancia que media entre la vida y la muerte, porque partimos de una muerte de la cual viene a recuperarnos aquel que viene a darnos la verdadera riqueza, que viene a ser posible que nosotros, si la tenemos en el orden temporal, esa riqueza, si consideramos al otro nuestro hermano como verdaderamente lo es, y lo vemos en la extrema necesidad como lo veía Epulón a Lázaro, seríamos capaces de compartir, de invitarlo al banquete, participarlo en el mismo. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, Fabián. Lo veíamos el domingo pasado, y siguiendo estas lecturas que nos propone el Magisterio, donde estamos haciendo un enfoque, en cierto sentido, digamos, económico-social, ¿no es cierto? Casi podríamos también tener en cuenta este ejemplo, que como todos los que nos suministra el Señor no son ejemplos definitivos, son para siempre, para los siglos. Vemos un mundo injusto el cual habitamos, vemos donde hay países llamados ricos y países pobres, vemos donde la riqueza está en manos de pocos y la pobreza en poder de la mayoría, por llamarle así. Vemos que no hay demasiada misericordia de los más ricos hacia los más pobres. En realidad no la hay, si no, no habría tanta pobreza, tanta injusticia, tanta pobreza, que más que pobreza es miseria, Fabián, compartido por los países llamados emergentes. Y vemos nosotros que en cada país ahí donde habitamos también hay sectores, y son los sectores más abundantes, no los más reducidos, los que participan sobre todo de la pobreza, de esa pobreza muchas veces extrema. Y vemos también, cuando transitamos las calles, cuántas personas en situación de calle precisamente que hay, cuántas personas carentes de un techo, de una comida, de una indumentaria digna, cuántas personas abandonadas, muchas veces enfermas. Cuánta necesidad vemos, ¿no? Cuánta precariedad, cuánta carencia. ¿Nos acercamos? ¿O pasamos de largo? ¿O estamos demasiado ocupados en banquetear esta vida que se nos ofrece al paladar nuestro, acostumbrado viciosamente a una conducta que nos aleja de la vida, que alarga la distancia que existe entre la muerte y la vida? Y preferimos seguir banqueteándonos. Y así partimos después, rodeados de la aparente abundancia, que en realidad no es nada más que la significación y el significado de una miseria espiritual que no nos acredita para nada para ser finalmente acreedores a una vida única como la que nos ofrece la vida, el Dios de la vida. El Dios de la vida en el amor, el Dios de todos nosotros, el que nos da todas las cosas para que las participemos
en la medida y con la medida de la justicia que también nos da el mismo, aquel que nos da todas las cosas. La conducta de este hombre, sí, tenía 5 hermanos, tenía 5 testigos, 5 testimonios que le hablaban claramente a propósito de aquel que habría de venir y establecer definitivamente la justicia para él, por ejemplo, para todos, claro está, pero para él, que si le hubiera recibido y se hubiera recibido al verdaderamente testigo de la vida, hubiera participado inmediatamente con el que estaba a la puerta y llamaba, porque en definitiva el Señor es el que está a la puerta y llama. En la medida en que se lo hagamos a uno de sus pequeños, a Él se lo hacemos. En la medida en que no le dimos la asistencia, la ayuda de vida al Lázaro que estaba a la puerta, mendigando, lleno de llagas y de miseria, en que no lo atendimos, desatendimos el llamado del Señor que golpeaba en nuestro corazón, insistentemente golpeaba. Fíjate vos, hasta los perros lamían sus heridas. Recordaba también un pasaje a propósito, siempre que hablamos de estas cosas, Fabián, recordamos tantos pasajes de los evangelios que leemos todos los domingos que tanto nos ilustran, ¿no? Cuando la mujer sirofenicia acude a Jesús pidiéndole que le cure a la hija endemoniada, Jesús le contesta intencionadamente para generar en ella a su vez una respuesta que finalmente es de fe y satisface al Señor. He venido solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer, ¿qué le dice? Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Cuánta fe que tienes, mujer! Hágase conforme a tu fe. Tu hija está sanada. Fíjate vos, hasta los perrillos comen las migajas. No le daba ni las migajas el hombre rico al Lázaro que estaba a la puerta. A veces ni eso compartimos. Fabián, vamos a tomar... Has hecho mucho hincapié en 2 o 3 ocasiones de tu generosa reflexión, Miguel, acerca de los hermanos, los 5 hermanos, ¿sí? Lo has dicho una vez, lo dijiste otra vez, lo dijiste una vez más. Entonces, más allá de presentar la repetición, uno está tomando este hombre, por vos, por el señor Miguel Carreras, está diciendo algo importante, algo que se nos suele pasar por alto, ¿sí? Que son esta referencia a los 5 hermanos, ¿sí? Porque tengo 5 hermanos, que los prevengan, o sea que ellos también quedan en este lugar de tormento. A ver, ¿dónde radica la importancia de estos 5 hermanos, Miguel? Reitero, si lo has dicho en un par de ocasiones, uno tiene que recoger el guante y decir, la pucha, nos está diciendo algo importante al respecto. Sí, vos sabés, Fabián, que hemos tomado libremente esta expresión de los 5 hermanos y mencionamos inclusive a los que son, y Cristo los mencionó como tales, 5 testigos de la mesianidad de Jesús. La Escritura, la palabra, recordemos siempre esto, la palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús. Repitamos otro concepto. Presupuesto siempre para entender claramente y simplemente esta palabra. El Señor dijo, el Señor hizo. Dijo Dios, hizo Dios. Dijo Dios, palabra de Dios. La palabra es de Dios. Hizo Dios, por el Hijo lo hizo. Todo lo hizo por la palabra. Por la palabra que era en el principio, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Testimonio, encarnación del verbo, de la palabra de Dios. Dios dice, Dios hace. Ahí tenemos. ¿Quién es testigo de esto? ¿Quién puede dar testimonio de esto? ¿Quién puede decir, este es el Hijo de Dios? ¿Quién puede decir, este es mi Hijo? Y lo puede decir el Padre. Y lo dice. Y en el bautismo del Señor, este es mi Hijo.
¿Quién puede decir el que viene detrás de mí es antes que yo y al cual no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias? El que como hombre enviado por el mismo Dios da testimonio de este Jesús. El que viene detrás de mí, lo dice Juan el Bautista. ¿Quién es el que da testimonio permanentemente del poder de Dios en el hombre Jesús? El mismo Dios, las obras que el Padre hace en mí. ¿No le creen a mi palabra? Bueno, crean a las obras que el Padre hace en mí. Testigos de la mesianidad del enviado. ¿Quién es el que da testimonio de Jesús? Habla de Jesús. La Escritura toda, la Escritura sagrada. Y centralmente Moisés, el mediador de una primera alianza, lo cual pasa a ser figura en su cumplimiento definitivo y espiritual de la alianza definitiva o pacto que establece Dios con toda la humanidad para recuperar la vida perdida en el Adán del pecado original. ¿Cuántos testigos? ¿Qué dice el hombre rico? Tengo 5 hermanos. Sí, son 5 hermanos que tiene. Son 5 testigos. ¿Le creen a Moisés? ¿Le creen a los profetas? ¿Le creen a la palabra? Bueno, si no le creen, no le van a creer tampoco a uno que haya resucitado de entre los muertos como no le creyeron. Uno diría, sí, es el pecado de Israel, porque en definitiva la Escritura la tenía Israel. Sí, digamos, de acuerdo a la Escritura y originalmente sí, en Israel vemos sin duda la incredulidad. Pero después lo vemos en todo el mundo habitado. Hay un misterio respecto de Israel, no es el momento de comentarlo ahora, es largo por supuesto, pero finalmente también Israel será salvo, todo Israel, ¿no? Pero de todas maneras nos detenemos aquí, en este pasaje, para entender también esto. ¿Le creemos a la palabra de Dios? ¿Hacemos como Él nos dice? Eso es creer, Fabián, hacer como Él nos dice. No simplemente escuchar y creer que lo sabemos porque lo podemos repetir memoriosamente. Eso nos transformaría en lo que también siempre decimos, en meros repetidores de lecciones aprendidas. ¿Somos obradores? ¿Verdaderamente hay fe? ¿Verdaderamente le creemos a uno que resucitó? Y si no le creemos a la palabra, tampoco le creemos a ese. Más prueba definitiva no puede hacer ya. No la hay. ¿No le creemos? Bueno, no queda sacrificio por hacer ya. Ese es el sacrificio. Es del amor, lo hace Dios, ¿Quién otro puede hacerlo? Ningún otro. Lo hace y lo hizo, y lo sigue haciendo. Epulón mira para otro lado. El hombre rico mira a la mesa del banquete. Se traga los manjares, se emborracha con el vino de su vicio. Pero no mira, no levanta la vista, no mira hacia la puerta donde está el Lázaro pidiendo una ayuda. No mira a la puerta de su corazón cerrado porque es una piedra y es de piedra. Desesperado, si en el lugar del tormento mira a lo lejos. Lo ve Abraham, pero está tan lejos que ya no se puede llegar ahí. Tuvo la oportunidad, lo tenía a la puerta. Ahora quiere que venga de lejos la ayuda. Si la tenía ahí, la tenía que dar él. Esa era la mayor ayuda, porque descubría en él, en ese corazón de piedra, un sentimiento nuevo, que era el del amor, que era la presencia de aquel que lo iba a hacer verdaderamente capaz de compartir la riqueza con la pobreza del otro, en la igualdad de una fraternidad que iba a empezar a reconocer y a vivir en él precisamente. Pero era en el tiempo, ese era el tiempo en que no lo hizo. ¿Perdió el tiempo? Sí, y perdió la vida en el tiempo. Muy bien, la generosidad del señor Miguel Carreras nos ha permitido disfrutar a lo largo de estos largos minutos precisamente estas reflexiones profundas que merecen ser meditadas y que merecen ser rezadas. Le vamos a dar un merecido descanso, por cierto,
Y va a trabajar Silvia Patricia en la operación técnica y en la musicalización de este espacio. Llegará Mari y Dumas y su canción Danos un corazón como el de Lázaro. Con el buen gusto que la caracteriza, Silvia Patricia, la musicalización, la operación técnica. Mari Dumas traía recién Danos un corazón como el de Lázaro, en esta pausa, en la cual estamos compartiendo con todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, la reflexión generosa, entusiasta, como sucede semanalmente, del señor Miguel Carreras acerca del Evangelio de este próximo domingo, 26º domingo durante el año, jornada de oración por los migrantes. ¿Sí?
A ver, Miguel, no es habitual, al menos en estos últimos domingos, que aparezcan la invocación a Abraham, a Moisés y los profetas. ¿Por qué en esta ocasión aparecen y toman semejante protagonismo, Miguel? Y toman el protagonismo que Dios les ha dado, que es central desde ya. Vos fíjate que si uno dice, bueno, vamos a separar las figuras destacables, más destacables, ¿no es cierto?, en orden a la justicia que siguieron del Antiguo Testamento, y surgen inmediatamente uno, el padre de la fe según la carne, Abraham, es el padre de la fe según la carne. De Abraham viene la promesa para la vida. Lo hemos repasado muchas veces. Moisés, el mediador de una primera alianza, un primer pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y un pueblo, para quitarlo de la esclavitud, para llegarlo a la libertad y a la posesión de la tierra de la libertad. Uno dirá, todo en figura. Sí, sin duda. Pero esa figura se cumple y nos ilustra precisamente para percibir claramente cuando viene en el cumplimiento aquel que lo va a cumplir, que es el mismo Dios de la vida que viene a nosotros, nos comunica la vida y nos radica en una tierra que desconocemos, en una tierra nueva, que emana leche y miel, sí, que emana riquezas interminables. No son riquezas materiales, es obvio, que son las verdaderas, las que permanecen, las que son en Dios y las que Dios participa con nosotros, al revés de lo que hacía el rico, el hombre rico, que no participaba del banquete de su mesa con el hombre muerto de hambre prácticamente. Los profetas del Antiguo Testamento, tenemos a veces la costumbre un poco así avara, ¿no es cierto?, de no acudir con la suficiente frecuencia con que deberíamos hacerlo a los escritos proféticos. Veríamos qué bien está anunciado ahí este Mesías. No queda la menor duda, Fabián. Hay que ser muy ingenuo, muy torpe en el entendimiento y a veces simple, ¿no es cierto?, al hacer la lectura de la palabra en el Antiguo Testamento a través de los profetas, para no advertir con la claridad con que está expuesta precisamente la palabra dicha por estos profetas, llevados por el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu que en nosotros nos guía a la plenitud de la verdad, nos revela la plenitud de esa verdad. Hay una coherencia, una consecuencia interna tal en toda la palabra del Señor, que es inexcusable. De ahí entonces que todo esto da testimonio de algo de lo que el Señor da testimonio, y da siempre testimonio, testimonio de la vida, testimonio del amor. A veces no lo sentimos, o muchas veces sí, es que seguimos mirando para otro lado, seguimos fascinados por la apariencia, seguimos fascinados por la mentira del hábil mentiroso, que es aquel que instaló la mentira y consecuentemente la muerte, la falta de la vida verdadera. Pero llega un momento que tenemos que levantar la vista hacia el cielo, hacia lo lejos. Ahora es ahora que tenemos que hacerlo, ¿eh? No esperemos tanto tiempo, no sigamos perdiendo tiempo. No sigamos esperando, digamos, un milagro extraño. ¿Viste? A veces creemos en los milagros raros y en realidad el milagro está ahí. El milagro es la vida y la vida está ahí, a la mano. El Señor no la puso tan lejos, ¿eh? La puso al alcance de nuestra mano, si hay un corazón dispuesto a mirar, y no con la desesperación con que miró el hombre rico en el caso de la parábola, sino a mirar con la mirada confiada, con la mirada de fe con que debemos ver estas cosas que también Dios nos muestra, porque Dios nos vino a mostrar estas cosas de cerca, tan cerca de nosotros que vino con nosotros. Era ese hombre que estaba al lado nuestro. Ahí está, sigue estando ahora, sigue estando a la puerta y sigue llamando. A veces precisa de comer, a veces nos viene a dar de comer, pero es el mismo, a todos nos ama por igual. Y tenemos que verlo. Y no miremos tan lejos, está ahí, cerquita nuestro. Tan cerca que es uno de nosotros. ¿Cuáles son los tormentos a los cuales se refiere Lucas, señor Miguel Carreras? Y el tormento de una... En el
Bueno, los tormentos son los tormentos propios de una conciencia culposa. Esa conciencia no deja de mostrarnos aquellas cosas que no hacemos, que no hicimos, que no queremos hacer, que podemos y que debemos hacer. Y la conciencia acusa, y de una manera absoluta, de una manera que no podemos seguir mirando para otro lado. Los otros días vos sabés que yo escuchaba de parte en la homilía de un sacerdote una expresión que me gustó, sí, realmente, ¿no? Hay, como él decía, aplicándola al evangelio de ese momento, una indiferencia santa. A veces tenemos que ser indiferentes, santamente indiferentes. Y yo pienso que muchas veces es así también, pero ¿por qué la indiferencia? Nunca la culposa, Nunca la indiferencia de aquel que no quiere ver lo que está viendo. Como el caso, por ejemplo, del sacerdote, el levita, que pasaron frente al hombre caído, medio muerto, asaltado, cuando bajaba de Jerusalén a Jericó, y tuvo que asistirlo el buen samaritano. No, una indiferencia frente a un hecho que no debemos prestarle tanta atención, porque seguramente está queriendo llamar nuestra atención, pero no desde aquel que golpea la puerta y nos llama para la vida, sino de aquel que nos convoca para algo que no es demasiado conveniente o no lo es definitivamente. Aplicar esa santa indiferencia. ¿Te das cuenta? A veces hay hechos frente a los cuales conviene la actitud, pero hay muchos frente a los cuales, si la conciencia misma te lo dice Dios a través de la conciencia. Y si la conciencia acusa, mayor es Dios que nos da la conciencia y nos está diciendo algo a través de esa conciencia. Entonces ahí hay que estar atento, atentísimo. Pues el Señor nos está hablando, no se deja sin testimonio, siempre lo está haciendo. Mira, Fabián, en la lectura del próximo domingo, vos que sos el ducho en la Escritura, hay una primera lectura veterotestamentaria, el profeta Amós. Hablamos de los profetas, ¿no? El primero de los profetas en salir a la palestra en el pueblo de Israel fue Amós. Y dice algo que si lo aplicásemos a la realidad socioeconómica del mundo que habitamos, que por otra parte nunca fue diferente, nos va a mostrar algo que diríamos, uy, es lo que está pasando aquí. Y otro diría, otro que vive en otro, es lo que está pasando aquí, es lo que está pasando en el mundo. Hay que despertar al hombre. Por eso viene Dios, por eso viene Jesús, por eso vamos nosotros, que tenemos que dar ese testimonio. Adelante, Fabián. Hay de los que se sienten seguros en Sion y de los que viven confiados en la montaña de Samaria, esos notables de la primera de las naciones a los que acude la casa de Israel. Acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son del arpa y, como David, inventan instrumentos musicales. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán al cautiverio al frente de los deportados y se terminará la orgía de los libertinos. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece al profeta Amós en su capítulo 6, versículos 1 y 4 al 7. Te alabamos, Señor. Fíjate vos, entonces. Lo está diciendo Amós. Está mencionando figuras que son sumamente ilustrativas en conformidad con la historia de la salvación. Está mencionando la montaña de Sión, sí. Está mencionando a Samaria, está mencionando a José, el justo José. No confundamos, no el esposo de la Virgen, sino el 11º hijo del patriarca Jacob o Israel, ¿no es cierto? Hay de aquellos, y fíjate vos la conducta que asumen, ¿no es cierto? Miran al pobre. Entre nosotros, Fabián, y a ver, que la conciencia también nos hable, miramos al pobre. Miramos al pobre como debemos mirarlo. Claro, ahí se podría armar cerca del final como una especie de despedida, de despedida, más que despedida, perdón por el lapsus, de debate, ¿sí?
¿qué miramos cuando miramos al pobre? ¿O cómo lo miramos? ¿O desde dónde lo miramos? ¿Desde una postura de compasión, desde una postura misericordiosa, desde una postura subido al estrado de la superioridad? Habría que ver también en lo más finito cómo lo miramos. Lo miramos con afecto, con cariño, con desprecio, con desconfianza. Digo porque aparte con las bondades técnicas de Radio Fe Latina nos pueden estar escuchando en cualquier, y seguramente así es, en cualquier parte del planeta. Y desde donde emitimos, en la Argentina, lamentablemente, la mitad de la población ha caído en la pobreza o cercano a ella. Entonces habría también como que parar un poquito y ver desde dónde y cómo miramos cuando miramos al pobre, Miguel. Mira, elijo un término de los que mencionaste vos, Fabián, y me quedo con ese porque sería finalmente la verdadera actitud, la que Dios asume y la que quiere en nosotros e instala en cada uno de nosotros y verdaderamente le creemos. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Más allá de la compasión y otra serie de sentimientos humanos muy comprensibles también, y que realmente muestran que en nosotros hay una sensibilidad que es digna de llamarse como tal. Pero elijo misericordia. Es el amor de Dios, inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. El amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Se inclina, se humilla, se arrodilla, le lava los pies. El Señor viene a servir, a servirnos. Viene a hacer todo aquello que quiere de nosotros en orden a esa misericordia. ¿Qué es el Señor? Cristo es la misericordia de Dios. ¿Qué hizo? Volvemos a repetir viejos conceptos que repetimos siempre, pero hay que repetirlos, Fabián. Gustó la muerte por todos. Mira, la muerte por todos, Gustó la muerte por todos. Y resucitó para todos. A todos nos considera iguales. Si bien ha repartido diversos ministerios en orden a la cualidad que ve, Él solamente lo ve como debe vérselo en cada uno de nosotros, por el Espíritu reparte los dones para que cumplamos la misión para la cual nos ha asignado, encomendado, nos da toda esa riqueza y esa posibilidad de obrar en consecuencia con el bien debido, que es la vida en definitiva. Sí, el Señor nos da todo a todos, pero lo hace a través del servicio, lo hace a través de la humillación que padeció por todos, lo hace a través del amor, el que siendo rico se hizo pobre, el que no valoró el ser más para mostrarse más delante de los otros, sino que quiso que todos compartieran esa magnitud que Él tiene, esa vida que solamente está en Él y que viene a compartir con todos. Sepamos compartir las cosas que tenemos también, Fabián. Sepamos compartir con el otro, porque es la manera de no echarle la culpa al dinero, porque no es bueno ni malo el dinero en sí mismo. Como diría San Agustín, haya por lo tanto dinero, pero haya buen uso del dinero. Y el que puede hacer buen uso es el hombre. El dinero en sí no puede hacer el bien ni el mal. Hagamos buen uso nosotros, el que Dios quiere, el que Dios enseña siempre. Miguel, si Dios no hace acepción de personas, como lo afirma San Pablo, ¿sí? ¿Por qué va a aparecer el distingo, la diferencia entre ustedes y nosotros? Se abre un abismo. ¿Por qué aparece este distingo? Ustedes y nosotros, ¿sí? No se podrá pasar de aquí para allá ni de allá para aquí. ¿Cómo es esto? ¿Entendible en un Dios que no hace acepción de personas, Miguel? Y no la hace, por supuesto. Ya no se puede pasar una vez que se ha consumado todas las cosas, que el hombre ha elegido, que Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Por qué hemos optado? ¿Qué hemos elegido? Nos ha dado todas las posibilidades,
¿Podíamos haber elegido el bien y la vida? ¿Por qué no lo hicimos? Establecimos nosotros la distancia. Nos fuimos por otro camino, desechamos el camino que Dios proponía. ¿Cuál camino elegimos? ¿El camino de la vida o el camino del conocimiento, el que nos llevaba a la muerte? Y parece que elegimos aquel que no era, el opuesto, justo el opuesto, fíjate. Nos alejamos tanto que ya no hay manera de volver. Se perdió el tiempo, ya no se puede transitar ahora. Y la distancia ya es inalcanzable. Ninguno quiere volver de allá para acá, ninguno. Ya están gozando del bien debido, de la mismísima gloria. ¿Para qué bajar a la miseria de la cual salimos y de la cual nos quitó por el inmenso amor con que nos amó el que vino a buscarnos? ¿Cómo vamos a intentar a transitar un camino si ya no podemos, ya no estamos en el cuerpo en el cual debíamos haberlo hecho? ¿Queda como interrogante o queda como respuesta? Como ambas cosas, pero formulémoslo o formulemos esto como interrogante ahora, mientras estamos en el tiempo, mientras hay tiempo, Mientras hay tiempo se puede, cuando se acabó el tiempo ya no se puede. En lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica procesión de fe en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha y irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo. El bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. El único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la primera carta a Timoteo, su capítulo 6, versículos 11 al 16. Y cerca de la despedida nos gustaría un comentario, una reflexión al respecto, Miguel. Y sí, te alabamos, Señor. Hermoso el texto, La carta a Timoteo, el coadjutor del apóstol San Pablo, ¿no es cierto? El joven Timoteo fue ayudante, un hombre fiel, y sabemos que, aunque no tenemos tanta noticia posterior del buen Timoteo, sabemos por lo que nos comenta San Pablo que ha sido un hombre seguidor del camino del Señor, que había aprendido el Evangelio, lo había recibido ya de su abuela y de su madre, Timoteo. ¿Qué le dice San Pablo? Y en él nos dice a todos nosotros lo mismo: practicar el amor, la piedad, la mansedumbre, la humildad, todo aquello que nos va haciendo transitar este camino aquí y ahora. El camino que es largo, ¿no es cierto? Es tan largo como que dura toda la existencia temporal. Vamos a transitarlo, vamos a seguir fielmente al Señor, vamos a seguirlo por donde Él quiera ir, por donde Él quiera que vaya. Más allá de las dificultades que eventualmente podamos encontrar, va el Señor con nosotros. Y Él nos guía por ese camino, aunque sea un camino estrecho, difícil, pero Él va adelante, va abriendo y marcando el camino. Y ese camino nos lleva a la vida, al lugar donde está ya Lázaro en el seno de Abraham, al lugar de la seguridad. Y veremos finalmente, siempre repetimos esto también, Fabián, veremos al invisible, aquel que habita en luz inaccesible, el único, el inmortal, el Dios eterno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que es, el que dice yo soy el que soy. Seamos en Él está la vida, está nuestra vida. Vayamos a la vida, ahí nos lleva. Seamos fieles, Fabián.
alegría, que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. En esta ocasión, en la despedida, creemos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica. Que tengan la más hermosa de las semanas, finalizando este mes dedicado a la Biblia, el mes de septiembre. Y si el Señor así lo desea, si el Señor así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, Dios mediante. Hasta entonces, Fabián, y el Señor siempre lo desea. Y Dios mediante, entonces nos encontraremos también el próximo domingo, siempre en orden a esta palabra que realmente nos hace felices, inmensamente felices. Abrazo, Fabián, a vos, a toda la audiencia, a toda la gente, a todos aquellos que se acercan a esta mesa de la palabra, siempre tan rica, con tantos manjares que nos sirve el Señor de la vida. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.